Bueno, la última vez que nos vimos con Pablo Abeluto fue en el estudio de TN. Ujú. ¿Vos eras secretario de Cultura ya o eras ministro? No me acuerdo qué año fue, si me Y dijiste fue el año. 2018-2019. 19, sí, pues fue fines del 2018 fue el cambio del Sí. gabinete. Y yo era un periodista, Un joven periodista. joven periodista, y nos acudimos elegantemente. Fue muy interesante para mí el debate. Sí, porque además creo que nos tenemos afecto, entonces Sí. cuando hay afecto no te vas a pelear, digo. Pero no solamente eso, digo, creo que además han cambiado algunas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy mucho más preocupado por la escucha que por el decir, ¿no? Quizás cansado de decir tantas cosas, algunas equivocadas, algunas acertadas, pero de decir tantas cosas, ahora me interesa más la escucha, ¿no? Y me interesa más escuchar. Y la primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros los entonces ya no somos los mismos. Como decía Neruda. A veces pienso que seguimos siendo los mismos. A ver, más allá de los contextos, seguimos siendo los mismos. A mí me pasó algo parecido a lo que vos contás, que tuvo como todo, tiene un proceso. Pero me pasó que empecé a desconfiar de mí mismo, de algún modo. Una frase que una vez me dijo un amigo: la verdadera ética consiste en pensar en contra de uno mismo. Y empecé a pensar en contra de mí mismo, y me acuerdo que hace unos meses, hubo un momento, si tengo que elegir uno, de los muchos momentos que atravesé, hace unos cuantos meses, todavía la campaña electoral, aparece un spot de Patricia Bullrich que decía: si no es todo, es nada. Y hablaba de gente en la calle, no sé, defendiendo el cambio. Me generó mucha angustia, porque yo decía: pero yo no soy esto. O sea, esto no me expresa. Y me acuerdo que llamé a un amigo periodista, escritor, Ernesto Tenenbaum, que lo conozco de antes de la política, de hace muchos años. Le digo: ¿viste el spot? Sí, lo vi. Decime una cosa. Vos, que la única vez que había hablado con él, otra que con vos, nos habíamos recontraputeado al aire en su programa de radio. ¿Nosotros éramos esto y yo no me daba cuenta, o nosotros éramos otra cosa y ahora somos esto, que no me gusta? Y él de inmediato me dijo: no, ustedes eran otra cosa. No sé si todos, pero al menos vos y otros más eran otra cosa. Y eso me dejó pensando mucho, en particular en algo que yo después, en una entrevista así pública con él en la radio, dije que había consumido la droga del antikirchnerismo cerril durante mucho tiempo y que la había abandonado. Cosa que efectivamente me pasó. Es curioso porque no me pasó antes, me pasó después me dejó de pasar. Que es la idea de la monoexplicación, ¿no? La monocausa. Es decir, si esos no estuvieran, esto no sabes lo bien que andaría. No importa quiénes son esos. Digo, hay unos. Sí. Ahí lo que me parece lo más peligroso es que si estos no estuvieran, porque es la posibilidad de que el otro no esté. Y Sí, por supuesto claro. que lo que te pasaba a vos pasa en todos lados, ¿no? Pasa Sí, también en las mejores de familias. este lado, ¿no? En las mejores familias, ¿no? La idea de que si la derecha no existiera, el país sería de otra manera, ¿no? Pero digamos, ¿cómo se elabora esa cuestión? Bueno, a mí me ayudó mucho, ¿sabes qué? La convivencia familiar, digo, porque yo tengo una sola hermana. Muchas veces doy ese ejemplo, pobre ella, le hinchar las pelotas, pero Dejá de hacerme famosa. sí, tengo una sola hermana, muy kirchnerista, más chica que yo, 7 años más chica que yo, casada con mi cuñado, muy kirchnerista, militante, muchos años en el sindicalismo. Hubo una época en la cual el aire se había vuelto irrespirable. A su vez tengo una mamá, mi papá ya falleció, tengo una mamá de izquierda. Fue miembro del Partido Comunista muy joven y después se alejó, pero de izquierda. Mi suegro es un señor muy antiperonista, de los de antes, radical, fuertemente gorila, diríamos.
Mis hijos mayores fueron mayoritariamente y se formaron en la izquierda también, izquierda de distintos, uno más cerca del Partido Obrero, otros más del campo feminista. Pero un día con mi hermana, como si fuera una escena de un western, ¿no? De esas películas, que fue a la hora señalada, me miró. Yo todavía no existía el gobierno de Macri, pues sí el de gobierno de la ciudad. Me miró a los ojos como si fuera un duelo y me dijo, yo te quiero decir algo. Eso de las bicisendas está bueno. Y yo le contesté, y yo te voy a decir otra cosa. Eso de la huache está bueno. Y bajó toda la atención. Lo contrario de la eliminación del otro es el reconocimiento de que el otro tiene algo para aportar. Más allá de todas las diferencias que puede tener con el otro. Porque el otro tiene algo para decir. Su palabra es legítima, sus intenciones son honestas, su manera de pensar merece respeto y merece ser escuchada. Eso para mí implicó un cambio, te diría, un giro muy profundo en la... El otro campo fue el mundo editorial, donde yo tenía que publicar libros de gente que pensaba como yo y de gente que no pensaba como yo. Y es eso... todos estos años de grieta, como se llamó, de confrontación, de kirchnerismo, antikirchnerismo, no sé qué, interrumpieron esa conversación, nos encerraron a cada uno en su pajarera de algún modo, y hoy siento que se han vuelto a dar las condiciones para retomar esa conversación a la luz de todo lo que nos pasó y a la luz de todo lo que pasa. Y eso para mí es un enorme... te diría, de todo el bajón que hoy siento frente a todo lo que pasa, es el único espacio donde encuentro legitimidad para la esperanza. Sí. Si puedo sentarme a charlar con vos, o sea, pensamos distinto. El diálogo para vos es un lugar de legitimidad de la esperanza. Sí, claro, porque digo, pero me ha pasado, un día vuelvo a casa de una de estas muchas reuniones que vengo teniendo con amigos que hemos sido adversarios. Y una de ellas con un importante, muy importante funcionario del gobierno de Cristina. Y llego a casa y le digo a mi mujer, che, ¿no sabes? Vengo de estar con tal. Y me mira, ¿no? Pues está contento. ¿Con ese? Sí, con ese. ¿Tú sabes qué bien? Pero sos un pelotudo. Sí, me empieza a tirar. Pero charlamos bien. Y nos escuchamos, sí. Y me dijo cosas inteligentes. Y yo no lo conocía. Y la verdad que no me pareció un tarado. Ni me pareció un hijo de puta. Me pareció un tipo que tenía sus ideas. Y en algunas de sus ideas, ¿sabes qué? Te decía algo peor. Coincidimos. Entonces, y superada esa primera perplejidad, pobre que sintió ella, empezás a darte cuenta que había muchas más cosas en las que estábamos de acuerdo, de las que estábamos dispuestos a aceptar que estábamos de acuerdo, claro, más allá del peso de las diferencias. Pablo, ponele que no estuviéramos de acuerdo y que los desacuerdos fueran profundos. ¿En qué momento alguien nos inculcó la culpa de que el diálogo con el otro, que el encuentro con el otro, aún no estando de acuerdo, era algo malo en sí mismo? Y digo nos inculcó, y me incluyo, porque me da la impresión que todos sufrimos de este mal de... Sí, todos perdimos amigos. Sí, de sentirnos que no estábamos perdíamos parte de nuestra identidad si dialogábamos con el otro y reconocíamos que por ahí en algo tenía razón o no. Incluso reconociendo que el otro puede no tener razón, hay algo en nosotros que nos provocaba la culpa del encuentro. Sí, bueno, hay varios elementos que se me ocurren. Uno es, sin buscar quién o qué fue lo culpable, pero sí creo... yo nací en el 66, en el 84 tenía 18. En ese momento la confraternidad entre las ideas políticas era algo cotidiano. Digo, en el centro estudiante del secundario, todavía bajo la dictadura militar, y después... ¿Vos militabas en qué partido? En la secundaria, no.
fundamos el Centro de Estudiantes y la revista del Carlos Pellegrini, todavía bajo la dictadura militar, y más bien, y de hecho vos sabés que fue muy interesante porque éramos un grupo de amigos, que pensábamos todos distintos, porque unos venían de la izquierda, pues eran de... Viste que en esa edad la familia todavía incide mucho, todos los que venían de familia del PC eran del PC, los que eran de familia peronista eran peronistas, empezaba a haber radicales, pero éramos muy amigos entre nosotros. Y en un momento, cuando yo paso de quinto a sexto año, se discute, ya en el año 84, las agrupaciones políticas quieren actuar decididamente dentro del centro de estudiantes, y se empiezan a formar listas partidarias, lo cual para nosotros nos provocaba una enorme tristeza, porque ya entonces no podíamos estar con nuestros amigos, teníamos que estar con los que pensaban con nosotros. En aquel momento yo era más o menos independiente. En ese momento, todavía con 17 años, año 83, con un amigo decimos, tenemos que afiliar a algún lado, no sé, donde sea. Vamos a un comité radical, que quedaba en la calle Jean Jaurès, estaba cerrado. Entonces fuimos a una unidad básica peronista que estaba en Santa Fe y Pueyrredón, y nos afiliamos. Los dos duramos, yo duré un par de meses, me puse a criticar a Perón, no era el mejor lugar para hacerlo, pero 83, 84, ahí conocí a Jorge Argüello, eran como los modernos, ¿no? La renovación. Sí, empezaba a darse, a crecer la idea de Álvaro Abós, José Pablo Feynman. Era muy curioso porque en la esquina de Santa Perón había dos unidades básicas peronistas contiguas, una de derecha y otra más progresivas. Participé muy colateralmente en aquel momento con el Frente de Derechos Humanos, que acompañaba a las Madres Plaza de Mayo, muy fugazmente. Después abandoné. En la facultad creamos una agrupación con compañeros de facultad que era el Movimiento Escéptico. En aquel momento estaban muy de moda, ¿te acordás? Los Vergara, sí. Había una idea de patel bourgeois, digamos, de asustar a nuestros amigos militantes, y entonces inventamos el Movimiento Escéptico, que estaba liderado por un filósofo de la Escuela de Frankfurt que se había exiliado en Rosario, judío, que se llama Kurt Kotzelkin, que se comunicaba con nosotros, sus seguidores, a través de aforismos, absolutamente incomprensibles en algunos casos. Y con eso le tomábamos el pelo a nuestros amigos de izquierda, radicales, peronistas, etcétera, que por supuesto no les causaba ninguna gracia, que les tomábamos el pelo. Después me atrajo mucho el Club de Cultura Socialista, ya unos años después. No te sabría decir por qué. Creo que porque había muchos profesores de la facultad que estaban ahí, yo era muy joven. Estaba Beatriz Arlo, Portantiero, Aricó, de Ípola. Tipos que yo ahí escuché por primera vez, ahí hablé por primera vez con Héctor Leis, que muchos años después volví a reencontrar. Me gustaba que criticaban a la izquierda desde la izquierda, que eran alfonsinistas desde la izquierda. El peronismo se iba volviendo menemismo en aquel momento, y ahí ya abandoné cualquier militancia. Tuve solamente una que no tiene nada que ver con la política, que fue en contra de las pseudociencias. Siempre pareció un tema de discutir con la gente que pobre gente a veces que confía mucho en y lo peor es que creen de verdad, ¿no? Y que creen de verdad, y es un tema muy interesante porque me vinculó con científicos y con magos, porque los magos son los principales denunciantes de los que creen que tienen poderes reales. Digo, cuando el mago saca el conejo de la galera, todos sabemos que de alguna manera el conejo está dentro de la galera. No se inventan conejos de la nada. Pero los que lucran con eso dicen, no, yo tengo poderes y voy a... Entonces, había un Centro Argentino de Investigación y Refutación de las Pseudociencias. O sea, fuiste un refutador de leyenda. Bueno, sí, como siempre fui Dolina, un poco me gustaba mucho. Siempre me sentí un poco un provocador. A veces había una frase que resonaba en mí, creo que era de Karl Kraus, que decía que nadie pueda nunca decir de mí que fui uno de los nuestros. Cuando ya somos muchos yo me empiezo a sentir incómodo, pero no sé. Sí, a mí me pasó algo, digo, yo también siempre me sentí muy cómodo en el lugar de la provocación, ¿no? A mí me parece que hay un momento en el cual la provocación sin amorosidad
se parece mucho a un narcisismo medio Es posible. complicado. Sí, ¿no? sí, es posible. Y cuando uno juega con cosas que no tienen remedio, y las Sí. redes ayudan un poco a decir cosas que Bueno, me ha son pasado, dolorosas, sí, ¿no? claro, me ha pasado muchas veces. Yo recuerdo un tuit del 55 tuyo. Que, digamos, que además dije, fue muy curioso. Porque... ¿Por qué dicen algo así? Digamos? ¿Por qué alguien puede decir algo así? No, y además, el tuit decía algo así como el golpe mi golpe favorito. Mi golpe favorito. Digo, ¿por qué alguien puede decir algo así con esos muertos en la calle, digamos, ¿no? Claro, bueno, a ver, sí, creo que fue en 2010 eso, y me costó mucho dolor de cabeza. Pobre, Sí, le costó mucho dolor de cabeza a gente que estaba robada ahí en ese momento. Obviamente era ni tengo que decirlo, pero era una broma, lo expliqué varias veces. Sí, Y sí. paradójicamente a mí me nadie me va a creer. Yo tengo un estudio y me he obsesionado con el golpe del 55, al que he investigado personalmente con obsesión, he comprado documentos, libros. Siempre me pregunté por qué. Viste que a veces hay un periodo de la historia que te a mí hubo dos, los 70 y ese más recientemente. Y ese fue un momento, si uno lo quiere ver dentro de lo difícil que es hacer comparaciones históricas, donde vivimos semanas de guerra civil. Digo, el ejército se dividió, combatieron entre sí, hubo civiles armados en ambos lados. Hubo una semana entre el levantamiento y finalmente la caída de Perón y la asunción de Lonardi, que cuando vos lo vas siguiendo minuto a minuto es muy impactante. Y siempre me impresionó cómo se llegó hasta ahí y lo que vino después. La ilusión de los militares que habían ganado, de que el proceso que se iba a dar en la Argentina era similar al que se iba a dar en Alemania después de la caída de Hitler, y entonces por eso la prohibición el decreto que prohíbe nombrar a Perón, los símbolos peronistas, Eva Perón, la marcha peronista y todo aquello. Pero bueno, sí, uno termina siendo, las redes te vuelven esclavo de esas cosas. Te regalo una mía. Ah, bueno, dale. En el 2016 dije que la corrupción democratizaba de forma espeluznantemente a la política. Ah, me acuerdo, sí. Bueno, dice pavadas, es así, ¿qué le va a hacer? Digo, a mí mira, y entiendo que después entendí que para mucha gente yo estaba diciendo una barbaridad, que además era dolorosa, estaba haciendo un chiste con algo con lo que no se debe hacer un chiste, digamos, que es muy difícil hacer un chiste, y sin embargo ese fue un momento de la historia que me sigue atrayendo mucho, con el que algún día haré algo que no sé qué será, claro. por la virulencia, digo, ¿no? El odio, el nivel de odio. Hoy hablamos de odio, pero el odio de ese momento, wow, era algo. Sí, vos sabés que yo soy un hombre del peronismo, ¿no? Sí. Alguna vez tuve una charla con Tenenbaum en la Feria del Libro, y Tenenbaum explicó, a quien no conozco, y conozco muy poco, digamos, no tiene la mejor imagen de mí, pero no importa. Él dice, ¿por qué no soy peronista yo? Y dice, porque el peronismo torturó a mi padre en las secciones especiales. Y a mí me pareció un motivo atendible, ¿no? Para no ser peronista. Por lo tanto, yo no es que digo que no hay motivos para reflexionar y pensar y profundizar sobre el 55, ¿no? Como creo que hay que reflexionar sobre toda la historia, ¿no? Uh-huh. Lo que a mí a veces lo que me pareció es la jocosidad, ¿no? Pero para salir de este tema que pero ya a ver, quiero dejarlo claro. Tenés toda la razón, ¿eh? Sí. Digo, no me siento orgulloso de ese tweet. Me acuerdo que mi pareja de entonces me dijo, te metiste en un quilombo. No, las redes, la gente se olvida. Al día de hoy, vos mismo lo estás recordando. Digo, evidentemente... Porque eso formula un prejuicio sobre vos.
Sí, claro. ¿No? Claro. Que Digamos, después hay que elaborar para... Sí. Pero bueno, vos es que los prejuicios son uno de los temas que tienen que ver con esto que hablábamos antes del diálogo y la conversación. Creemos que el otro es de una manera que no siempre es como pensamos que es, como nos conviene que sea. Eso es algo contra lo que yo lucho mucho. Los prejuicios, a mí me gusta mucho una definición que dice que son emociones tercas sobre algo que se conoce mal. Uh-huh. Y me gustan todas las palabras, porque son emociones, no son racionales. Sí. Ningún prejuicio es racional. Son tercos. No, pero mira que abuelito es un buen tipo, es democrático. Ah, pero mira ese tuit que hizo, un tipo que pues ese tuit no puede ser democrático. Sí. Es terco. Es mover un prejuicio, decírselo a los antiperonistas sobre el peronismo, a los peronistas sobre los antiperonistas, siempre se va mucho. Y siempre son sobre algo que no se conoce bien, o sea que lo estás mirando desde lejos y como todo lo que es como el tipo dice, no, el tango es todo igual. No, y si lo miras de lejos es todo igual. Si te metes con el zoom y cada vez más cerca vas a encontrarte que hay 100 maneras diferentes, 100 modos diferentes de tango. Y eso, y yo trato de cuidarme y trato de combatirlo, a veces con más éxito, otras veces disparándome en el pie. Sí, ahora vos venís de una matriz de izquierda, incluso te diría un lugar cercano al alfonsinismo, al socialismo democrático, ¿no? Uno podría decir. A mí me cuesta... ¿Cómo se llega al PRO? ¿Cómo se llega al PRO? Pero hay algo que te excede porque, por ejemplo, periodistas como Jorge Sigal, a quien quiero mucho, u otros, César Isela, ¿no? Un cantante de izquierda, arriban al PRO desde esa izquierda, ¿no? Digamos. El factor es el antiperonismo. No. Digo, ¿qué es lo que los...? No, por lo menos no en mi caso. No, por eso. No. Yo creo que... A ver, ¿qué me pasó a mí? Es interesante. Estoy tratando de ponerme en mi piel del año 2012, 2013. Yo ya venía votando a Macri en las elecciones de jefe de gobierno de la ciudad. Uh-huh. Venía con la sensación de que el kirchnerismo, con su fuerte impronta que supo convocar a tanta gente sentía que las ideas del kirchnerismo eran viejas, por llamarlo de alguna manera. Sentía que la biblioteca del kirchnerismo de Néstor y de la primera Cristina, si querés, era una biblioteca que tenía que ver con las ideas de su juventud, de los 70, de finales de los 60, principios de los 70. No me gustó, me sentí expulsado en el tratamiento del tema de los derechos humanos, no porque no compartiera lo que hicieron, sino porque no compartía lo que no habían hecho. Bueno, y algunas cosas las que hicieron, sobre todo cuando empieza a haber una reivindicación más expresa de las organizaciones armadas. Probablemente no desde Cristina, pero sí desde sectores vinculados al mundo de los derechos humanos. El macrismo o el PRO, y en particular el PRO bajo la interpretación de Marcos Peña, que es la puerta por la que yo accedí, proponía otra cosa. Yo en algún momento lo definí como un progresismo de derecha. Sí, no es mala la definición, no es mala, no la podría usar. Había una idea de... A ver, Marcos tenía siempre una definición que a mí me parecía muy atractiva. Él decía que toda la narrativa política se divide en dos, reivindicativa y aspiracional. En la reivindicativa, y todas son transversales en términos ideológicos, la reivindicativa es alguien me cagó. Yo me levanto a la mañana y alguien me cagó. Me cagó Milei, me cagó Cristina, me cagó Macri, me cagó Alberto, me cagó el que sea. Los ricos, los piqueteros, los que reciben planes. Digo, lo que yo no tengo es porque lo tiene otro. Y entonces la tarea de la política debe ser hacer justicia. El problema es que esa actitud de hacer justicia a veces se traslada al pasado, porque yo no puedo ir al pasado a hacer justicia, puedo hacer justicia al presente, pero no puedo hacer justicia con hechos que ocurrieron en el pasado, pero no puedo hacer que el golpe del 76 no exista,
o que no cobren el penal del Mundial de Alemania. No se pasó, digo, terminó. Podemos discutir horas, pero no lo puedo cambiar. Sí. Entonces, y esa matriz discursiva, narrativa, reivindicativa, muy propia en el peronismo, muy propia en la izquierda, muy propia en mucha derecha, muy propia, digo, lo que decíamos antes, como decía un conocido, acá la culpa de todo la tiene un solo hombre, que es el general Juan Domingo Perón. Pará, digo, de todo. Y no, de todo no. Entonces, y del otro lado hay otra narrativa posible. Esta que vos llamás progresista de derecha o de derecha progresista, que es aspiración, con dónde quiero ir, qué quiero hacer. Y eso, en esa intoxicación de narrativas reivindicativas, a mí me resultó enormemente atractivo. Además, había otras, digamos, ventajas colaterales. Nadie daba dos mangos. ¿Cómo un tipo como Macri iba a ser presidente? Y Marcos estaba muy convencido de su estrategia para llegar a ese lugar. Y eso te ofrece, parte de lo que le ofrece la política a sus militantes, sean del partido que sean o de la idea que sean, es una experiencia de aventura. Es decir, la experiencia de poder hacer algo vos para llegar a un objetivo colectivo, digo, y eso me atraía mucho. Y sobre todo me atraía mucho porque mis amigos progres no lo podían creer. Entonces decían, pará, o Pablo es más pelotudo de lo que pensamos y está ahí, entonces tal vez debamos alejarnos, o él está viendo, para usar la metáfora de ahora, algo que nosotros no estamos viendo, y está viendo que ahí puede haber un camino para hacer otra cosa. Bueno, yo creía que ahí había un camino, y como suele pasar cuando uno se involucra, es como que te arrojás en todo. Eso implicó costos, implicó también descubrir el mundo de la política desde un lugar en el que nunca lo había conocido, implicó poder, me llevó a ocupar un ministerio, digo, me llevó a poder hacer cosas, algunas de las cuales fueron buenas, otras no tan buenas, otras malas, pero en cualquier caso pude acompañar y ser parte de un proceso, mientras ese proceso tuvo que ver con mis propias ideas. Cuando ese proceso dejó de tener con mis propias ideas, me alejé. Yo te voy a hacer una confesión. Confiese. Yo venía muy cansado en el 2015, de 8 años de muy palo y palo en el aspecto laboral, militancia, política, ¿no? Y visualicé el fin como una etapa de descanso. Dije, bueno, voy a poder descansar después del 10 de diciembre. Y no te voy a negar que en algún momento, cuando dije el macrismo podía ser un progresismo de derecha, me ilusioné con la posibilidad de que el macrismo resolviera las viejas herencias de la derecha argentina y que pudiera hacer algo diferente. Pero yo creo que no lo hizo. Y ahí, por supuesto, nunca creí que un gobierno con Macri a la cabeza, liberal y todo eso, pudiera contenerme mis expectativas de país, porque eso nunca ocurrió. Pero sí que hubiera una derecha más moderna, más racional, menos confrontativa, que no pensara la lógica del ajuste como la única lógica política, ¿no? Y en el primer momento me pareció que querían ir por ese andarivel, pero que rápidamente traicionaron la expectativa de esa modernización que la propia derecha argentina se merecía, ¿no? En eso me parece que el macrismo fue fallido. Y creo que fue lo que le costó al macrismo su propia identidad, ¿no? Sí, hay cosas con las que coincido, cosas con las que no. Esto último que decís creo que sí. Sí, le costó su propia identidad, sí. Hoy cuando lo vemos al PRO tan inescindible de la Libertad Avanza, tan como una especie de franquicia de la Libertad Avanza, nadie podría pensar que ahí hay algún tipo de progresismo de ningún rasgo, ni siquiera uno de derecha. Sí.
Por lo tanto, con eso sí. Con respecto a la economía, siempre fue un debate. Sí. Siempre fue un debate. Y creo que las posiciones en torno a ese debate fueron diferentes en el 2015, en el 2018 y a partir del 2020. Y ni que hablar a partir del 2023. Y claramente eso expresaba las tensiones de la familia de la derecha. Es decir, aquellos sectores más nítidamente antiperonistas que creían que lo que había triunfado en 2015 era el antikirchnerismo, por lo tanto lo que había que hacer como gobierno era antikirchnerismo, y aquellos otros que pensábamos... yo creo que quizás una de las peores cosas que tuvo el PRO fue el revanchismo antikirchnerista, porque se posicionaron de alguna manera en el 7 de junio del 56, no en el 9 de junio, pero en el 7 de junio, ¿no? Pero y ni siquiera, porque yo te podría refutar lo siguiente. Mira, yo recuerdo una reunión en Casa Rosada. Se había armado una especie de grupo para reflexionar sobre estos temas que integraban varios funcionarios y dirigentes importantes. Surge el tema del CCK. Hay que cambiar el nombre del CCK. Hay que cambiarle el nombre del CCK. Y recuerdo una figura muy importante del gobierno, y yo, que me conmovió en ese momento. Yo había publicado un artículo en ese momento a favor de una especie de cómo podíamos... escribí 2 artículos, uno se llama Carta a mis amigos kirchneristas, y el otro se llamaba, o el otro era una entrevista en la que hablaba de estas cuestiones de qué debíamos hacer con el kirchnerismo, ya habiendo ganado las elecciones. Entonces este funcionario dice, nosotros no somos quienes para cambiarle el nombre a un centro cultural que representa las ideas de aproximadamente un 30, 35, 40, no sé cuántos % de los argentinos que consideran que ese fue un buen presidente. Y no se cambió el nombre. Después se dijo que no, que era porque había falta una ley, que no sé qué, no se cambió el nombre. Por supuesto, los niveles de sensibilidad, y ni que hablar en el campo en el que a mí me tocó trabajar o desempeñarme, eran muy altos. Entonces, que vos tomaras posiciones diferentes a las que había tenido el kirchnerismo eran plausibles de ser consideradas antikirchneristas, pero en realidad eran posiciones diferentes, no necesariamente eran antikirchneristas, porque ni siquiera era fácil de definir qué era el kirchnerismo en términos de políticas culturales. No había una sola definición, porque había habido muchos años, muchos funcionarios, muchas discusiones en torno a aquel tema. De hecho, muchas de las cosas que en su momento Pepe Nun hizo en el área de cultura, nosotros las mantuvimos. Y después teníamos problemas. Digo, efectivamente, Horacio González había encontrado la Biblioteca Nacional con 300 empleados, la había devuelto con 1.300. Y la guita no alcanzaba y venía una etapa de restricción presupuestaria. Horacio, a quien yo conocía y quería, digo, con lo cual era una situación además en lo personal compleja. O el Inca. Me puteaban porque yo que había cambiado al tipo que habíamos nombrado, pero en realidad yo iba en torno a lo que creía que tenía que ir, que era en torno a los tongos que yo veía que había ahí. Digo, es distinto de lo que sucede hoy. Esto lo que quiero decir. Digo, sí, en mi caso personal te tengo que reprochar el Instituto Dorrego, pero no porque creyera que el Dorrego funcionara bien, sino porque no se permitieron resignificarlo. Digo, ahí tenías un signo que era el signo del tipo que fue fusilado por el liberalismo conservador, por llamarlo de alguna manera. Era una corriente histórica que no estaba representada en los espacios académicos. Posiblemente estuviera mal representada, posiblemente hubiera que barajar y dar de nuevo en su funcionamiento, en su forma, pero me parece que ahí se comieron la curva de el símbolo histórico. A ver, todos nuestros institutos nacionales eran una catástrofe, todos. Todos. Ahora, no todos eran plausibles de ser disueltos a tiro de decreto, porque muchos habían sido creados por ley o por decretos que después fueron ratificados por leyes. El Dorrego tenía esa debilidad de entrada, era un decreto de Cristina lo que lo había creado. La segunda era que, como vos bien decís, y esta es una discusión por ahí más específica
que no deja de ser interesante, es que, como vos decís bien, el revisionismo es una corriente historiográfica. Legítima, yo me los he leído todos, así que los conozco, fueron mi defensa en los años de la enseñanza, de ser alumno de historia en el colegio secundario durante la dictadura, eran el contrapeso a las narrativas liberales que venían en la bibliografía, y yo, como en mi casa estaban los libros de Jaureche, de Hernández Arregui y de Pepe Rosa, yo podía, que además eran por lo general más divertidos para leer, entonces me daban argumentos para pelearme con mis profesores de historia. Pero más allá de eso, sí empecé a investigar en la Academia Argentina de la Historia que corno había pasado con me dice, la verdad, empiezo a hablar con historiadores liberales y con historiadores viejos y con historiadores jóvenes, y me dice, pero acá en la Academia hay historiadores revisionistas. Entonces digo, ¿qué estamos preservando? Digo, si ese debate, que fue un debate central de la historiografía argentina hasta finales de los 60, principios de los 70, como además como todos los debates historiográficos, como eco de los debates políticos del momento, y viendo la baja producción que hacía el Instituto Dorrego, y viendo las irregularidades en la designación de personas y no sé qué, y los quilombos, digo, bueno, muchachos, que lo podemos cerrar. Sí, pero lo vendieron como una cuestión ideológica. Y creo que ahí... No, yo me acuerdo perfectamente, porque lo escribí yo, el texto era... Porque el argumento era que el Estado no debía tomar partido, desde mi punto de vista, por supuesto puede ser discutible, por ninguna corriente historiográfica. Sí. Por ninguna. Y vos fíjate que eso, después hubo un caso que nos tomaron mucho el pelo, sobre todo los peronistas, y después Alberto estaba muy enojado con eso. Fue el tema de los billetes. Para mí fue una discusión fabulosa. Para mí, en ese momento Sturzenegger era el presidente del Banco Central. Yo me dice, che, vamos a cambiar los billetes. ¿Vos qué pensás? Yo, por supuesto, ministro de Cultura, pensé Piazzolla, Mariana Walsh, Mercedes Sosa, Ginastera, qué sé yo, Borges, Pineta que todavía estaba vivo en ese momento. Y a Marcos se le ocurre los animales. Sí. Patrimonio vivo. Patrimonio natural argentino vivo. Me acuerdo que había una reunión con Marcos, con el presidente del Banco Central y con alguien que yo ni sabía que existía, que es el señor que dibuja los billetes en la Casa de la Moneda o en el Banco Central, no sé dónde trabaja, donde trae los primeros bocetos de los animales. Que yo mismo me dio miedo. Dije, pero hay un razonamiento que fue extraordinario para mí, que fue animales vivos en nuestros billetes. ¿Te acordás que veníamos en una ola muy reivindicativa con Cristina? Siempre teníamos a Sarmiento, a Belgrano, a San Martín. Después entró Rosas, que está bien, ya a esta altura de vuelta, como el Instituto Dorrego, no vamos a pelearnos por Rosas. Sí. Entonces, es parte del paisaje de la historia. Después vino Eva Perón, después ya venían las Madres de Plaza de Mayo. Estaban en las Malvinas, no me acuerdo. Las Malvinas. Ya venía como... Porque también es cierto que al kirchnerismo le gustaba mucho hacer política con esas cosas. Sí, sí. En lo cual... Disputaba hegemonía el kirchnerismo. Disputó hegemonía. En la narración histórica también. Sí, por eso. Digo, en el salón de esto y de aquello. Igual que Milei. Igual que Milei. Yo cuelgo mis póster, vos colgás los tuyos. Me acuerdo que yo entraba para Casa de Gobierno por la Explanada y Cristina había ordenado los bustos en función de la simpatía política histórica de cada persona. Entonces vos veías Perón, estaba Alfonsín, Cámpora, Néstor, y después entraban los que estaban atrás de las columnas, como en penitencia. Mirando para otro lado. Y ahí nosotros dijimos, orden cronológico. Lo que toca, la suerte es loca. Digo, por supuesto no pueden estar al mismo nivel presidentes que llegaron a través de golpes militares, que no deben estar en ese lugar, pero cronología. Como los artistas cuando se pelean y dicen en orden alfabético. Bueno, acá era en orden cronológico. Y si Sarmiento tocaba
después o antes que el otro, problema del abecedario, no de la preferencia. Lo mismo pasó en el despacho de la Casa Rosada. El despacho de Cristina, heredado del despacho de Néstor, era un álbum de Villiquen. Todos. El kirchnerismo tenía, y que no me parece mal, a esta altura es lo que menos le cuestionaría, digo, pero había una, y nosotros dijimos artistas plásticos contemporáneos argentinos. La Argentina del presente, la Argentina de los próceres, sean cuales fueran para cada uno. Sí. Por supuesto, a quienes, como en tu caso, de historiadores o les gusta mucho la historia, les parecía aberrante que no estuviera San Martín en un billete y fuera reemplazado por, no sé, la ballena de no sé dónde. No, pero un hombre o una mujer de la cultura te banco en el billete. O que apareciera el jaguarete. Digo, pero lo entiendo. Y me pareció un debate rico. De hecho, la gente lo aceptó con mucha, de buena gana los billetes. No pareció. Por lo menos mucha gente, de acuerdo a los sondeos que se hicieron en aquel momento. Y parte de las cosas que, para retomar el punto del diálogo, parte de las cosas que yo creo que debemos dejar de disputar para poder tener la conversación, sí que esto implica que cada uno piense como quiera, digo, es esa disputa que tuvimos tan fuerte sobre la historia. No porque no sea valioso tenerla, porque sería poco serio si dijera que no es valioso tenerla, sino porque creo que estuvo tan marcada por las discusiones políticas del presente que nos impidió valorarlas en su justo término. Es como el que te dice sí. Perón era facho porque dejó entrar a los nazis. Y yo decía, no, pues está bien. Primero dejó entrar a todos. Segundo, leete el tercer lado del círculo, el del triángulo, no me acuerdo, que te explica no es tan simple. Sí. No es tan simple. No, pero hay algo que quizás no logró manejarse, que tiene que ver con los rencores del pasado, ¿no? Los rencores del pasado se hicieron presentes rápidamente. Sí. Y ahí hubo... Bueno, eso es lo que yo quiero abandonar. Eso es lo que yo quiero abandonar. Si yo me voy a sentar a vos pensando que sos mi enemigo, o un representante de mis enemigos, o un representante de mis enemigos históricos, o un representante de los últimos 150 años de enemigos míos. Sí. Y entonces es una conversación posible. Sí. Entonces, yo tiendo a plantearlo de esta manera, tal vez un poco forzada, pero es que el debate kirchnerismo, antikirchnerismo, como peronismo, antiperonismo, son debates obsoletos, pasto para historiadores, pasto para periodistas. Totalmente de acuerdo, digo, podremos seguir publicando como seguimos hoy, van a ser un género literario como son los 70, digo, si podemos seguir ordeñando esa vaca de nuestra historia, pero mi problema hoy es mi ley. Y frente a eso... Nos unió el espanto, digamos. Y un poco sí, porque a ver, frente a eso, ¿te gusta Rosas? Sí, claro. O sea, ¿que te gusta Dorrego? Sí, ¿Querés ponerle Dorrego a todos? Ponerle Dorrego a todos. Digo, ¿querés poner animalitos? Poner animalitos. Digo, sí. Estábamos discutiendo eso. Sí. Y en el medio ahora tenemos un señor que te dice que los gays no sé qué, que el divorcio está mal, que además está destruyendo, no está planteando, mirá, vos querías... O sea, el nivel de sofisticación de nuestra discusión. ¿Debe el Estado promover una corriente historiográfica o no? Abeluto dice que no, Brienza dice que sí. Ahora tenemos un señor que dice, el Estado no debe existir. Sí. Y si debe existir, debe ser tutelado por la fuerza del cielo. Totalmente. Entonces, lo cual, la teología política es lo más peligroso que podemos sufrir los argentinos, ¿no? Lo hemos sufrido, no es nuevo. Entonces, cuando yo escucho eso, digo, ok, pausa. Después discutimos. ¿Tiene que ser la Biblioteca Nacional un centro cultural en función de las ideas del gobierno de turno? No, lo fue, no lo fue, discutamos, estuvo bien, estuvo mal, carta abierta. ¿No? O sea, me encanta, podemos pasarnos horas discutiendo eso. Ahora, a la hora de ver cómo hacemos para terminar con estas ideas, construir otras ideas que sean más atractivas para los argentinos, que sean mejores, que probablemente no deban ser nostálgicas, porque el pasado no vuelve,
sino que tengan que ver más con recrear el sueño, la utopía, el deseo. Digo, yo te digo, si esa discusión sí es interesantísimo. Seguramente hice cagada yo, seguramente vos también, o tu gente también, pero el problema es otro ahora. Entonces, porque de vuelta, ¿qué me pasa ahí? Cuando yo escucho a Milei decir zurdo de mierda, mi mente viaja en un microsegundo por el túnel del tiempo a mis años de colegio secundario de la dictadura, donde yo tenía un profesor que me decía zurdito a mí, una historia. Entonces yo digo, no quiero volver ahí. No quiero volver ahí. Y esos lugares se legitimaron primero con las palabras. Porque tengo amigos que dicen, sos un exagerado, no es extrema derecha esto, vos le llamas extrema derecha a cualquier cosa, son solo palabras. No son solo palabras, empieza por las palabras. Siempre empezó por las palabras. Entonces, pero los que hacen cherry picking, que en el PRO te diría que son la inmensa mayoría, que dicen, bueno, pero el ajuste había que hacerlo, el equilibrio fiscal es muy importante. Digo, no, flaco, esto no es un sándwich de miga que le saco el tomate porque me gusta solo el jamón y queso. Esto es una mayonesa donde está todo mezclado. No puedo volver a sacar el aceite de la mayonesa. Viene todo junto. No estamos teniendo una discusión de teoría económica. Discusión en teoría económica con la cual, con los antiguos adversarios, también empiezo a encontrar más puntos de encuentro. Yo digo que la diferencia entre vos y yo, por ejemplo, es una diferencia hacia el interior del Estado-Nación argentino. Sí, claro. Pero creo que con Milei no. No, se juega en otro plano. Por eso la lógica de la ley bases, la lógica de ir a previo a la Constitución del 53. Una Constitución que nosotros la criticamos mucho, pero de alguna manera la acatamos, digamos. Me da la impresión de que y no sé si es, ni siquiera si es todo el sector Milei, pero el sector de la Libertad Avanza pone en riesgo permanentemente ese Estado-Nación, ¿no? Sí, bueno, es que ahí es o sea, lo que pone en juego es la argentinidad, me parece. Con todas sus contradicciones, con todas sus peleas, con todas sus horripilancias, Milei pone en juego esa argentinidad que nosotros habíamos logrado más lo bien construir. Pero a ver, cuando ocurrió lo de la marcha por la educación pública en la universidad, un poquito ya había ocurrido en la marcha del 24 de marzo. A ver, el 24 de marzo para mí es un caso particularmente significativo porque yo siempre me manifesté a favor de que se incluyeran, a riesgo de ser considerado defensor de la teoría de los demonios, que no lo soy, pero aún se me ha considerado así, por decir, debemos hacernos cargo de las historias de las víctimas de las organizaciones armadas. Y sigo pensando eso. Ahora, una cosa es eso, también nos ocurrió en el gobierno, recuerdo una reunión, cuando Darío Lopérfido tuvo esas poco felices declaraciones, una conversación con un funcionario y me dice, Pablo, ¿qué hacemos con esto? Me dice, Pablo, esto no debería resolver la sociedad civil, no el Estado. No somos nosotros los que tenemos que decir a la sociedad argentina cuántos muertos hubo. La sociedad argentina tiene que investigar, producir, discutir, etcétera. Ni a favor ni en contra de nadie. Y yo me quedé pensando. Cuando en el 24 de marzo Milei lo que hace es producir un video para decir que el ERP mató a la hijita del capitán Viola, lo que está diciendo no es voy a traer aspectos omitidos o olvidados de esta historia. Está diciendo, como pasó esto, eso otro que pasó después no fue tan malo porque está excusado en aquellos episodios que ocurrieron antes. Y eso para mí eso es muy grave, porque nos habíamos puesto de acuerdo los argentinos, así como nos pusimos de acuerdo en la Constitución del 53 o la del 94, en el respeto por el pluralismo y el respeto y el valor de los derechos humanos, como elementos fundantes de nuestro acuerdo más o menos tácito, más o menos expreso, por el cual decidimos volver a vivir en democracia. Eso
Entonces, cuando viene después la marcha de la educación, voy a la marcha y un chico joven me saluda, me reconoce, me dice, señor, que ya es un embole, ¿no? A esta edad, señor, yo soy kirchnerista, pero celebro que usted esté acá. Me dice así como solemne, pibe de 20 años. Yo digo, bueno, yo no sé qué soy, le digo, pero celebro yo que vos estés acá. Digo, de pronto habíamos encontrado que una causa era importante para los dos. Igual de importante, pues los dos, en lugar de estar en casa tomando mate, habíamos decidido movilizarnos para ir hasta ahí. A hacer escuchar nuestra opinión. Entonces, los acuerdos que tuvimos y que habíamos dejado de darle bola porque lo damos por sentados, ahora que son amenazados, como decía lo del espanto, ahora que están bajo amenaza, ahora que están siendo puestos a prueba, ahora que a veces parece que la mayoría de los argentinos parecían no ser tan importantes como lo son para nosotros, bueno, esto nos tiene que movilizar a estar juntos, a conversar y a ver cómo hacemos para... Ahora, ¿podemos volver a algún lado? Esa es mi discusión con muchos colegas tuyos historiadores. ¿Podemos volver? Hay una etapa dorada a la que se puede... No se puede, entonces hay que inventarla. No hay etapa dorada igual, ¿no? Entonces hay que inventarla. Hay que inventarla. ¿Y cómo la vamos a inventar? Y bueno, ¿vos crees en el desarrollo? Seguro que sí. Yo creo en el desarrollo, seguro que sí. A ver, vamos escalando. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos...? Todo eso que hace un tiempo yo mismo me escuché diciendo que ya no era importante. Ayer lo discutía con Alejandro Katz y le daba la razón a él. En una época discutía con él, en la época más arrogante del proyecto. No hay más izquierda y derecha. Le digo, eso es una antigüedad. Se puede ser progresista y de derecha. Bueno, había derecha. Al final había. Al final había derechas, como se dice, había izquierdas, y hay izquierdas, pero había. Y ahora me doy cuenta que sí había. Aquello que habíamos dicho que ya no era importante, no solo lo del PRO. Cuando fue la llegada de Alberto al poder también pasó. Los programas, ya no los programas, digo, los conjuntos de ideas, las políticas públicas. Me pasó encontrarme con funcionarios del gobierno anterior en un asado, pareció lo que pasó con mi hermana, que me dijeron, pero al revés, diciendo, y si algún tipo de reforma laboral había que hacer. Algún tipo de política de la promoción del sector de las industrias, pero en eso no puede derivar en solamente subsidios para Mercado Libre, escucha uno del lado de acá. Algo con relación a las políticas sociales hay que hacer, porque así como están, no estamos sacando a nadie de la pobreza. Digo, entonces, la discusión empieza a ser más honesta, más sincera, nadie necesita... Sí. Y puede ser una construcción más colectiva. Eso es lo que a mí me conmueve, tal vez exageradamente, pero bueno, es lo que trato de aportar yo, ¿no? A donde trato de aportar yo. ¿Ese es tu deseo para el futuro? Sí, es que, a ver, nosotros no le vamos a ganar a Milei porque nos lamentemos por todo lo que Milei nos hace a las cosas que para nosotros son importantes. Digo, pues vamos a llorar porque le van a dar no sé qué, estos beneficios a tal o a tal otro, porque se van a caer los jubilados, o porque... Yo lo he dicho, para mí el problema es que si a Milei le va bien, la Argentina va a estar mal. Y si a Milei le va mal, la Argentina va a estar mal. Entonces, lo que yo siento es que no tengo que tener ideas mejores que las que hemos tenido. Ahora, hay algo que tiene que ver, digo, parte de muchos de tus compañeros de equipo, de partido, apoyan a Milei. Sí, la inmensa mayoría. Digamos. ¿Y cómo te sentís con eso vos? Solo, te diría. Pero en principio, a ver, algunos lo hacen con convicción, te diría que son los que más respeto. Bueno, no estoy de acuerdo. Para mí, otros lo hacen a partir de una lógica de la política que te diría que es transversal a muchos partidos, que es donde dijeron, se fueron para allá nuestros votantes, entonces nosotros tenemos que ir para allá. Y para que nos crean que nos vamos para allá, tenemos que sobreactuar que somos más mileístas que Milei. Y eso para mí es patético. Digo, yo siempre recuerdo un ejemplo, y lo cito, que es 1982, una semana después del desembarco de Galtieri en las Malvinas.
se hace un acto para nombrar, en el que va a jurar como gobernador el general Menéndez al frente de la gobernación de las islas. Y entonces el gobierno militar envía un avión con toda la casta de aquel momento, desde Gualdini, que había estado reprimido unos días antes en la Plaza de Mayo, los dirigentes del radicalismo, el peronismo, de no sé qué, de este, del otro, dirigentes empresarios, curas, etcétera, etcétera, la casta. Y Alfonsín no va, porque le pareció una locura la idea de Galtieri. Y 13 meses después, 15 meses después, un año y medio después, electo presidente. Contra, en aquel momento, el 99% de la población argentina, que celebraba aquel desembarco. Entonces, a veces te toca quedarte del otro lado de la gente. No es que porque la gente fue para allá, es la misma lógica con la que pensaba la izquierda frente al peronismo. Si el sujeto histórico, la clase obrera, y la clase obrera es peronista, entonces la revolución la va a ser el peronismo. Decía, entonces tenemos que hacernos todos peronistas. Y a veces no es así. A veces te tenés que quedar atadito a tu convicción y decir, bueno, ya se darán cuenta, los deberé convencer, los tendré que convencer con ideas nuevas. Entonces, les pasa eso. Otros les pasa que el poder les gusta más que el dulce de leche y entonces quieren estar ahí porque el poder está ahí y parecen estar casi suplicando cargos, mostrando un nivel de oficialismo innecesario. A mí lo que me pasó, y siento que a algunos les pasó en distinto grado, porque además son procesos muy personales, bajarse, vos no sé si lo has vivido, pero bajarse de un partido político. Hablabas de Jorge Sigal, que cuenta en su libro, su hermoso libro sobre su salida del PC. Digo, es convertirte un poco en un paria. Entonces, yo siento que no, yo con la ultraderecha no voy, viejo, es así, ya está, digo, termina ahí mi camino. Ustedes quieren ir, que tengan suerte, que tengan éxito, que les vaya bien, ojalá yo esté equivocado, estos tipos hagan las cosas bien. Digo, no creo. No son las ideas en las que creo, no son las ideas por las que me sumé a este partido. Tengo afecto personal por mucha gente con la que he trabajado, tengo respeto por mucha gente que me ha dado oportunidades a mí, pero yo no soy de esto, estoy en contra de esto. Estaba en contra cuando era chiquito, pues ahora te respondo a aquella primera pregunta de si somos o no los mismos. Y cuando era chiquito también estaba en contra. Entonces, ¿puedo haberme equivocado? Sí, 20 millones de veces. Pero no creo que sea por acá la solución. Entonces, lo que siento es que fue un proceso en el cual el PRO de aquellas ideas que te contaba antes, básicamente surgidas de la cabeza de Marcos Peña, al PRO de Patricia Bullrich a partir del 2019, donde el problema de la Argentina es el kirchnerismo. Y entonces, y de vuelta, la monocausa, ¿no? Los Fernando Iglesias de la vida. Si la Argentina termina con, y además les encanta usar la palabra cáncer y todas las metáforas medicinales, el cáncer, el ¿cómo se llama esto? La metástasis y no sé qué, digo. Entonces, toda esa idea, para mí es profundamente antidemocrática. Ni siquiera por el kirchnerismo como tal, por los kirchneristas como ciudadanos. A mí me pasa que el kirchnerismo ya ni sé lo que soy, porque digo, no lo saben los propios kirchneristas, digo, están peleados entre ellos, muchos. Pero digo, estamos pensando que digo, pero estamos los pensando kirchneristas, qué es el peronismo, estamos pensando. Pero los kirchneristas sí existen, y los peronistas sí existen. Sí, claro. Y entonces, y son parte de nuestra escena democrática. Un día una periodista me dice, pero usted cree, ¿cómo usted me va a decir que el kirchnerismo es democrático? Si ganaron elecciones, y tienen votos, y no violaron la Constitución, digo, por más que nuestros republicanos los hayan denunciado tantas veces. Entonces, yo empiezo a pensar que con los peronistas, con los radicales, con los progresistas, con algunos liberales, con los independientes, después vendrán los ismos, pero con la gente que es de izquierda, tenemos que ponernos de acuerdo en cosas, en ideas que sean mejores, más atractivas que la motosierra, la dolarización, la casta, el Banco Central y toda la zaraza mileísta. Y ese es un trabajo que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie, digo,
Y eso implica conversar, restablecer amistad política, restablecer confianza, restablecer la idea de que el otro puede tener razón, la idea de que hay gente en cada espacio, en cada lugar que está pensando cómo solucionar. Digo, a mí me pasa que yo estaba muy lejos del mundo de las políticas sociales, porque estaba en otro planeta. Y de pronto hablo con María Migliore y hablo con otros de María Migliore, empiezo a conocer otra gente, muchos de ellos peronistas, muchos de ellos peronistas de distintas escuelas o corrientes, y tienen una visión y una lucidez y una claridad sobre ese tipo de procesos que yo me quedo callado y escucho, como decís vos, y aprendo. Y en frente a lo que pasa es que no quieren trabajar. Se perdió la cultura del trabajo. Te digo, papá, flaco, ser pobre en la Argentina es mucho más laburo que ser rico. Empecé a entender las cosas de otra manera, empecé a ampliar la cabeza, abrirla más, y a mí eso de vuelta, eso me da, porque esto no va a durar. Otra cosa que otra cosa aprendimos estos 40 años, nada dura para siempre, ¿no? ¿Cómo se llamaba el poema? Ozymandias era el poema de ese rey, el faraón, que pensaba que hacía sus monumentos y terminaron todos enterrados. Digo, pasó Alfonsín, pasó Menem, pasó de la Rúa, pasó Néstor, pasó Cristina 2 veces, pasó Macri, pasó Alberto. Todo termina. Y Milei iba a terminar. Ahora, nosotros tenemos la obligación, digo, nosotros los democráticos, nosotros los que no nos gusta Milei, nosotros los que creemos que la sociedad argentina debe ser diferente como es hoy, que tiene que ser más justa, que tiene que ser más equitativa, que tienes que estar menos condenado por el lugar donde naces. Lo tenemos que hacer nosotros. Si yo me siento a esperar, no, ahora sabes qué, que Axel se junte, se amigue con Máximo, y entonces ellos dos después se amiguen con Lustó, y después se amiguen con Larreta, y después se amiguen con otro, no sé si el resultado de eso va a ser muy atractivo para la gente. Ahora, si esa es una construcción de abajo hacia arriba, bueno, creo que hay más chance. Y después la política deberá interpretarla, representarla, escucharla, entenderla, comunicarla. Pero finalmente lo que hizo Milei. Escuchó, como hacen los políticos astutos, lo que estaba sonando por abajo de la tierra, por debajo de nuestro suelo. Mientras nosotros pensábamos que no, que si Massa, que si... Estábamos... Horacio hablaba del programa integral. No, pasaba por abajo. Por abajo el hartazgo era muy grande. La necesidad de expresar en un lenguaje comprensible por la sociedad, digo, aunque el lenguaje de Milei para mí sea repulsivo, hay una cosa de saber transmitir, que el peronismo además encarnó en otros momentos de su historia. No les voy a decir yo a los peronistas lo que tienen que hacer, pero sí creo que escucharse a sí mismos. Me pasó, te conté una anécdota, pues ya creo que nos estamos en la hora. En un momento conocí la residencia de Chapadmalal, un retiro que hizo Macri. Y en una escapada me fui a los hoteles. Y dentro de los hoteles hay un pequeño museo de cuando los hoteles funcionaban a pleno en la época de Perón. Entonces iban los chicos, iban las familias. Y hay una escena extraordinariamente conmovedora, una película de un noticiero de la época, donde las enfermeras llevan a los chicos paralíticos al mar, que no vieron el mar en su vida. Y a mí se me caían las lágrimas como se me caen ahora, digo, cuando lo ves. Y si te pones en la década del 40, es más conmovedor todavía. ¿Eso me hace peronista? No, eso me hace humano. Eso me hace entender que el rol del Estado a veces pasa por ahí. ¿Entendés? Semana de vacaciones que además el Estado cobraba taca-taca a los trabajadores que llegaban en el tren, tomaban el bondi, que todavía quedaba uno ahí estacionado, llevaba ahí, pasaba una semana con pensión completa. Es decir, hay narrativas que se han perdido, otras que felizmente se han perdido, otras que infelizmente se han olvidado,
que son insumos para construir narrativas nuevas para la sociedad contemporánea, que tampoco ya no es la que era. Que tienen que ver con las emociones y que tienen que ver con las razones. Y yo creo que ese es el si no es como en Solos en la Madrugada, ¿te acuerdas al final? Si no, nos va a pasar los próximos 40 años discutiendo los últimos 40 años. ¿Quién tuvo la culpa? No, pero vos endeudaste, no, pero vos se afanaron un PBI, pero vos no sé qué. No sé quién tuvo la culpa. Ahora no sé quién tuvo la culpa. Y a esta altura ya no es que no me importa, no me cambia nada. Porque vos sos un buen tipo y sos kirchnerista o estás en el kirchnerismo, estás cerca del kirchnerismo, sos peronista, qué sé yo, ponete la camiseta que quieras, pero sos un buen tipo. Que en este contexto vos y yo probablemente sintonizamos mucho más que hace 5 años y tenemos una idea más parecida de lo que no nos gusta y posiblemente bastante más parecida de aquello que nos gusta. Y ya tenemos experiencia, pues ya estamos grandes, ya nos la pegamos un par de veces, ya dijimos que sí a cosas que tal vez debimos haber dicho que no importa. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Esa es mi mensaje esperanzador, o lo que vos decías, mi esperanza, digo. Pero a mí me generan esas conversaciones que yo el otro día fui a tomar un café con Leandro Santoro y Daniel Filmus. Otros dos, más que con vos todavía. Tomar un café, charlar, estar de acuerdo, che, qué bueno eso que dijiste, che, qué bueno eso que pensaste, y qué estás haciendo, y vos qué estás haciendo. Entonces, te tomás un café. Y decís, esa foto que Santoro hizo con Puyaro, somos amigos, pensamos distinto. Lo que no nos puede volver a pasar es que éramos amigos, ya no nos hablamos porque pensamos distinto. Pablo, vos sabés que hay dos cosas. Una me la llevo, que es esta lógica de el momento en que uno descubre que no tiene razón, ¿no? Ese para mí es un momento alumbrador. Sí, ¿no? claro. Y creo que ese momento alumbrador también se da cuando uno tiene la posibilidad de escuchar, ¿no? Así que te quiero agradecer que estés acá. Bueno, no, gracias a vos. Espero que no nos haya dado mucha culpa ponernos de acuerdo. No, ninguna, al contrario, lo celebro. Es es como nosotros ya nos llevamos bien, pero es el final de Casablanca, ¿te acordás? Sí. Sea el comienzo de una larga amistad. Digo, pues tenemos que recuperar la amistad política, que es lo contrario de la idea de la eliminación del otro. Esa amistad política que yo viví en la Argentina de principios de mediados de los 80, donde el disenso no implica, porque nuestras causas son otras, entonces obviamente para algunos será más fácil, para otros es más difícil. En general tengo una respuesta muy positiva y me pasa mucho en las redes sociales, el que dice, pero mira cómo estará todo, que hasta tengo que fabear un tweet de Abeluto que como el orto, digo. Es que ya no es tener razón, es estar como, nos están amenazando cosas que son de nuestra identidad. No es el peronismo lo que se está amenazando, se está amenazando cosas, como decías, tienen que ver con nuestra cultura democrática. ¿Qué es lo que nos trajo hasta acá? Bien, mal, rengueando, con muletas, nos trajo hasta acá. Yo no quiero perder nuestra cultura democrática. No quiero que me digan mañana, y Milei se llevó puesto todo y vos no hiciste nada. Entonces, la invitación es a profundizar, a continuar, a conversar, a retomar la conversación con los que dejaste de hablar, a escucharlos, como vos decís, a escuchar. El otro no es lo que vos crees que es así siempre. Digo, hay Lo peor es que uno tampoco es lo que uno cree que es. Bueno, claro, sí, claro, uno cree que tiene sus razones para todo. O sea, dice Jonathan Haidt, un extraordinario psicólogo americano que yo leo mucho, trabajo mucho sobre temas de política y moral. Nuestro cerebro funciona
como un elefante, como si fuéramos jinetes sobre un elefante. Creemos que vamos donde nosotros queremos, pero en realidad vamos donde el elefante va. El jinete es la parte más nueva de nuestro cerebro, que no es otra cosa que una extraordinaria máquina de argumentar. El elefante va donde quiere y nosotros podemos argumentar por qué es mejor ir para allá. Yo creo que es un momento para darle un espacio a las emociones, porque de ahí van a surgir nuevas razones. Tal vez ya no las que teníamos antes, tal vez las que teníamos antes modificadas, y eso nos va a permitir decirle a los demás argentinos que tenemos ideas mejores que esta gente. Y porque no alcanza con la de uno solo. Entonces tenemos ideas, y que esas ideas son además, tampoco hay que inventar mucho, son las que los países que más o menos nos gusta cómo les va, llevaron adelante. No hay que inventar la rueda tampoco. A mí me pasa, entre la política audiovisual que tenía el Inca, que tenía 1000 problemas, y la destrucción del Inca, hay una distancia. Ahora, hay no menos de 25 países que tienen políticas para el sector audiovisual y poderosas industrias para el sector audiovisual, las cuales podemos aprender, que han discutido lo mismo, cómo lo financian, qué beneficios obtienen de lo que financian, etcétera, etcétera, cómo lo miden. Digo, no es que tenemos que, descreo de la excepcionalidad argentina, tenemos que aprender, entender, buscar soluciones, perder nuestros propios prejuicios en un sentido y el otro, y desprendernos un poco de nuestras nostalgias confortables. Gracias, de nuevo. Gracias a vos, querido Ren.